Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Gracias al Centro Cultural Arnaldo Frida Reynal por el espacio, para la presentación de este libro. Estamos muy contentos de estar acá con todos ustedes presentando un libro de poesía. Y un libro que además compila el trabajo poético de Carlos Esteves por 35 años. Es un libro que toma el periodo del año 83 al año 2018. Y cuando empecé a trabajar con Carlos con el libro, fue lo primero que me llamó la atención, que 35 años es la edad que yo tengo ahora, por lo menos hasta el domingo, si no pasa nada antes. Y claro, me quedé pensando en esa situación, ¿no? 35 años de una obra que va mutando, que se va desarrollando, que va teniendo distintas características a medida que pasa el tiempo. Una voz que se va dinamizando y tomando aristas muy interesantes y muy disímiles entre sí. Una voz que a veces parece la de otro poeta, pero que toma hay un hilo igual que la conduce. Es un libro que, bueno, después lo van a poder ver en las indicaciones que no son necesarias, como dice acá el autor, aclaraciones prescindibles allá, que son trabajos que fueron pensados para performances, ¿no? Y pensando en esto del tiempo que transcurre, la obra en sí está pensada justamente para no quedar en un libro, y cada vez que se da de una manera, en esta cuestión performática, distinta a la anterior, ¿no? Con el dinamismo que tenga en ese momento, con el estado de ánimo, con el lugar y con cómo sea en cada momento, pero en el libro, de algún modo, se termina como plasmando de una manera y ahí queda. Esa situación me resulta interesante porque es una obra que no está pensada para el libro, pero sin embargo funciona muy bien. Cuando uno la lee, cuando uno la compara con las performances que están disponibles, digamos, en internet, en la página de Carlos, que es una página que compila un montón de este trabajo y que completa de algún modo lo que es el libro. Uno se encuentra con una diferencia que es muy interesante y es muy rica entre una cosa y la otra, lo que es la performance y lo que es el libro. Y justamente en esa diferencia, en esa distancia que hay entre una versión, por llamarlo así, de la obra y otra, es donde está ese trabajo y es muy notable cómo se traslada, porque hay algunas cosas que bueno, a veces sí, ¿cómo se traslada esto? O cómo está escrito, o cuál es la partitura de esto. Y bueno, en ese trabajo creo yo que hay mucho valor, porque debe haber costado bastante. El proceso de edición fue un proceso muy copado, porque de mucho ida y vuelta, de mucho diálogo, de mucho conversarlo y trabajarlo al dedillo para que quede, digamos, una obra sólida, justamente porque al no haber sido pensada la obra para el libro, tenía esa complejidad, por llamarlo de algún modo. Creo que salimos airosos de la situación, después ustedes podrán juzgarlo, pero bueno, no quiero extenderme mucho más. Ahora lo que vamos a escuchar es a Roberto Gignoni, que va a leer o va a recitar algunas partes del libro, y a Carlos Esteves, que también lo va a hacer. Primero va a hablar él, te paso el micrófono y les pido un fuerte aplauso para nosotros.
gracias. Gracias por acompañarme, por acompañarnos, por acercarse, también a los que nos siguen en Instagram. Y bien, aquí estamos con una nueva jugada atípica. Para mí es atípico no tener el micrófono, pero sí estar en esta situación de expositor. Toda mi obra transcurrió fundamentada en la oralidad, básicamente, en la performance, la mixtura de los soportes, el traspaso hacia y desde allí a la poesía visual y viceversa. Es decir, que he ido de alguna manera, a medida que me iba pidiendo la obra, bueno, haciendo un esfuercito como para responder a esas requisitorias. Después me extenderé un poco más en cada una de las etapas que transcurrió esto. Pero lo fundamental ahora es hablar del libro, que es lo que está aquí. No casualmente está delante del autor, digamos. El libro pronto se desprenderá de su autor y tendrá que rebuscársela solito por el mundo, para lo cual estamos festejando su nacimiento y a su vez su partida de alguna forma. Ahora, para que esto ocurra, bueno, hubo que munirlo, de algún modo, arroparlo con la densidad necesaria, como decía Emanuel, como para que se soporte, como para que se comunique, como para que comunique la multiplicidad de sus intenciones, de sus estéticas, de esa travesía por la que tuvo que pasar para llegar a esto. Y no quiero extenderme mucho, solo quiero decir que, también en concordancia con lo que dijo Emanuel, que hubo que hacer muchas adaptaciones, porque es verdad, gran parte de esto puede verse en el sitio que, de paso el chivo, es oralpoesia.com.ar, y van a ver casi toda mi obra. Y sin embargo no es esto, porque si no, no se hubiera justificado el libro. Así que la jugada aquí era esta: tratar de que esto se autosustente y a partir de ahí ustedes dirán, o sea, o a quien le caigan las manos. Lo último, antes de pasarle el micrófono a Roberto, a quien agradezco desde ya que me acompañe en esta presentación. Roberto, que casi todos conocen, y si no, les digo que es un enorme poeta, que tengo el lujo de tener conmigo, con nosotros, un enorme performance. Y está aquí también por algo particular que paso a comentar. Porque es verdad que esto se tiene que defender solo, pero yo lo tengo tan internalizado que me cuesta a mí desprenderme, para decirlo sencillamente, del diseño sonoro que acompaña a casi todos los poemas, por más que hayan sido modificados, inclusive reescritos, reescrituras sobre ellos. Hay condensaciones, hay una serie de procedimientos necesarios para que esto llegara a lo que es hoy. Pero hay una mirada otra, que es la de todos ustedes, y en este caso es la de Roberto Signori, que él me conoce y él conoce en todo caso.
el dispositivo sonoro que acompañó originalmente a estos poemas. Pero Roberto, él es capaz y él puede escindirse de esa mirada predeterminada y otorgarnos otra mirada, otra lectura, ponerle otro oído a lo que hay aquí contenido. Así que, gracias Roberto por acompañarme. Te dejo ahora, para que puedas desarrollar estos poemas. ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Sí. Más fuerte. Maingumbi, colibrí. Verás, y col por torno sol, varás, y es aún en sombra con un sol angry, diré, haré desvitibril octubre aquel y harás que mi cor esplende del Mainumbi mi siempre hoy, que sí, y brí la Madeleine. Nel mezzo del camino de la Madeleine, el jardinero volvió a plantar su luz nel cor de oír su voz, nombrándole: ¿a quién buscas, Marie? Y a pos de su estupor y su rebat de tu volé, no habrás, no, que a mi jardín no encendí aún, mas dis a los que aquí la luz has vuelto a ver. Nanub a los ramajes infinitos de luz y a ver remontar pues sí. Y aspiar un sol padre nuestro pan con don del cielo y alojas amigos un pan pequeño
pangorrio opilo con un don. La los amigos, un pan pequeño. Luz de inverno o canto del pájaro ausente. Va la floració del pal de oro. Con el pomstick del biotto il corso se levò con un poms. Con un fucsias poms si allevò sul corso ro en mistione. Y con el clor nos floreció o perdió que bril fue luna, si Mars, sol. Gingo o king del am elil, loado biloba os lacs del Lipo, Gingo, o king del Amril, del Amril, del Amril, del Amril. Oh. Cae, oh, alúntanos de otoño. El oriente envía él su sol y oír va a ser ave el sol y oír, ya al oír las plumas y oír qué silencio azul, saber que el oriente enjaula aves sus tras sus. Si al aire sul sol, sol. Con alas sin fin, habité en Palma un sol pan verde y al aire habité, iluminé cuando el aire del palmón y había una vez un cego infló, oh, ¿qué ves? Cristagali, ¿sabes qué oí? ¿Qué ves? O ves el ar oyente, o ar el aire atento, o ver, izando oreis, enter u kikiriki, aún resonando, Aspol en Parniel, este poema
abeja retiniana, soy al sol. Printemps. Os printemps. Oralidad. La pue. Ser. Orbicular, Dios míos, ojos. Extrema expansión. Orbicular de a mía voz. Misma actitud. Ambos cartílagos sendos orificios nasales aumentando. Y los dedos, mis manos radiales, y oréis, hinchando cálculos brillantes. Y los dedos, mis pies radiales, y solo logramos mi cuerpo. Asombro alia, rostro, mis ores humanos. Bueno, bien. Es raro escuchar lo que uno siempre escuchó de una manera internamente, de otra manera, lo cual es enriquecedor. No voy a abundar mucho más sobre esto, si bien Oral para mí es un libro fundamental. Es del año 85, como libro, salió en el 85 como libro, y en el 86 salió un cassette. Es decir, que terminó siendo un dispositivo anfibio que se acomoda tanto a una cosa como a la otra, pero lo ideal es tener el libro delante y escucharlo, o también realizar la experiencia independiente. Cualquiera de las tres es válida. De hecho, hay un video, un audiovisual, en donde están todas las poesías escritas y a su vez se escucha la banda sonora. Pero bueno, uno puede omitir la imagen o podría omitir el sonido también. Básicamente es extraño, pero en la escritura, sobre la cual podría extenderme mucho tiempo, coincide con un momento de optimismo particular, y por otro lado, por este motivo, un momento de reconciliación con la vida, en donde yo venía practicando mucho la escritura de poesía, y de golpe me encuentro con que me es muy difícil expresar esa instancia particular, por lo cual recurro a una escritura o un modo de escritura que yo llamaría paradójicamente preescritural, es decir, que está más basada en los ritmos, en las cadencias, en los silencios, que es lo que primero se le presenta a uno ante determinadas situaciones. Es muy impresionista el libro, está basado en impresiones naturales, en lecturas y también en obras de arte. Entonces ese momento caótico, es decir, un paso más allá está la escritura, por supuesto, pero ese momento previo
que yo mismo denominé como una partitura, del cual se valió Roberto para hacer lo que la lectura que hizo. Funcionaba de esa manera para mí, como una partitura para recordarme exactamente ese movimiento primario, que es el que traté de plasmar con ese modo de escritura. Hago una salvedad, que para los que están en poesía pueden pensar que hubo alguna influencia de el prefacio al golpe de dados de Mallarmé, en cuanto él habla de la partitura de la que él intentó realizar y sobre la cual basó su famoso poema. No lo conocía Mallarmé, más allá del nombre, y mucho menos al prefacio. Es decir, es algo completamente independiente. Y no quiero hacer ninguna similitud con Mallarmé, digo porque es algo que en el ámbito de poesía es muy conocido. Nada más. Así que ahora voy a hacer una muy breve lectura de pocos poemas que dan cuenta en todo caso, de mi versión, para que ustedes la escuchen, y después vamos a seguir con el segundo. Gorrión sería un sol muestra un tono del cielo y alojas a mi anza pequeña, un gorrión lo tono y alojas a mi anza pequeña. Bueno, las amapolas me sonaba algo así como Azamapol, azpol, en parvil, poque, mave, jarretiña, na, soy, al, sol. De la mano, lo adopto, lo vacío slaste, de la mano, para finalizar esta etapa, voy a leer un poema que no está editado en el libro, de la redacción posterior, y se refiere a una pintura que me obsequió un amigo aquí presente, Oscar Monques, y que es la que ilustra la tapa del libro, si bien esto es un fragmento de la pintura. Esa pintura se llama La huida a Egipto. Y el poema, que se titula Fugit a Egipto,
dice, y está dedicado a Pino Monques, dice así: Luna en tu luz, dan sobre el rebus fijados por la noche al niño, niño a salvo como un Moisés que vuelve para guiar a los irá en niñez de la primi cruz huyendo aún sin saber el signum que retornará llamándolo o apártale. Llevándolo retornará para que a postrer traigas así cortó en su lugar con un sol. Decimos que Oral era del año 85 y 86, y en el 87 sale la segunda obra mía, que es Tempo. Tempo sale directamente en cassette, es decir, no tiene un soporte escrito. Y por lo tanto la estrategia cambia. El lenguaje se aclara de alguna manera y sin embargo vuelve a ser sumergido, porque allí trabajo con 2 o 3 voces superpuestas, con una cinta de sonido acelerada, con dispositivos propios del estudio de grabación. Así que por eso, también te lo decía bien Emanuel, este es uno de los libros difíciles de migrar, como digo yo, al soporte escrito. No obstante, bueno, hice mi esfuerzo. En algún momento algunos migraron a la poesía visual. Pero bueno, como la idea de esto era focalizarnos en la escritura, aquí estamos. Y los resultados, por lo menos un resultado, que voy a leer, es un poema que era 2 voces, y está reescrito a una, perdón, voy a modificar esto porque si no me voy a llevar puesto algo. Ahora sí. Y se titula Pampa en Hudson menor, Hudson, y obviamente se refiere a la obra de Guillermo Enrique Hudson, la más conocida de él, que es Allá lejos y hace tiempo. Y dice así: ni se va ni se viene, venir desde Ovidacia, ¿desde dónde? ¿Hacia dónde? A rienda suelta, a lo padre. La llanura, persistente con su anillo alrededor, horizonte al norte azul, verdor, horizonte al sur, y a lo padre. Una bandada de un viento hacia, y entre el extenso verde intenso ver sombra, monte, que sé de trinos y de gorjeos y de rumoreo de hojas, y lo para. Y en el bañado un ave, en donde el sol y en donde el lento deslizar de una nube siguen su curso entre juncales y vigües. E irme otra vez, hecho lo para,
hasta encielado estarme de cuánto andar por el azul, por entre el azul, por este azul con cientos de panaderos como tolchitos blancos que van mudando su tinte con las horas. Caigo en la tarde, viendo mi sombra extensa, galopar, todavía galopar. Y es que horizonte del sur, hace tiempo, en estas pampas, en alumbrar el azul, una mirada que apronto, una escucha que recobro, para saciar esta sed de amanecida llaneza, cuando ensillo mi garganta y a galope tendido y a campo traviesa, sí, que a galopar salgo, a galopar y galopar y galopar y galopar. Bueno, muchas gracias. Bueno, la tercera obra de importancia es del año 93, se llama Transponaciones. Un intermezzo gracioso. En algún momento me sentí un poco incomprendido, porque, por lo menos con los títulos, Transponaciones siempre fue transformaciones. No andaba en transformación. Un primer libro que escribí acá, del cual seleccioné algunas cositas, pero bueno, uno de los importantes se llamaba Desespinado a Poesía. Y la gente le decía Despeinado a Poesía. Digo, bueno, es interesante, no sé, tenía que reverlo, a ver qué puedo hacer con eso. Y bueno, tempo a tiempo y todo así. Así que estamos en transformaciones. Y transformaciones, pequeño paréntesis. Desde ahora comienzo a desarrollarse ese proyecto sonoro de buceo en la sonoridad por diferentes medios, como ya vimos antes, un tiempo a través de las posibilidades que daba un estudio de grabación. Y en transformaciones, en cambio se trata de un estudio histórico, un ejercicio de estilo, si se quiere, ya que haciendo un fresco histórico a través de obras señeras del arte, de la literatura, fotografía inclusive. Se me ocurrió ponerle el oído a esas obras y ver cómo sonaba en ese momento el idioma, básicamente el idioma castellano, pero también los idiomas originarios. Es decir, hay como una estratigrafía en todo esto hasta llegar a hoy en día. Bueno, me interesó bucear en eso. Y de ahí que esta obra está compuesta por, hay romances, hay vidala, letras que lo acercan a lo que es el tango. Y bien, voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo de esto, que está referido, o por lo menos fue tomado de la excursión, no tomado, inspirado, pongamos, basado, queda mejor, en la excursión a los indios ranqueles de Lucio Mansilla, concretamente en el capítulo 64 de la excursión a los indios ranqueles. Y habla ahí de un amorío entre una china y Mansilla. No viene a cuenta, pero sí, en todo caso, me sirvió a mí para elaborar un poema en mapuche,
en lo que se llama un cantum, no voy a cantar, pero está basado en eso, que son como discursos poéticos improvisados para expresar una situación de momento, en este caso, una suerte de endecha al separarse ellos dos como amantes. Así que este poema dice: lo leo primero en mapuche porque la idea es escuchar la sonoridad de esto, la dulzura y la belleza del hilo. El poema se llama Afinga Nifuan, que es Se apaga mi ánima. Afilikuyen meu, ampun tenima meu. Chubun teni bewe, que mafion teni ayun em. Anbutu tenuam unji. Anbutu nuam nuam chi. Wilmot tu tamagu. Fa chuman. Anbutu tamagu. Chuman. Kun ay fikir kun fail kun kem. Sikili celari beri. Tukufinya pulang bumi. Pulang bumi. Afi nifon. Afi nifon. Afi nifon. En abril partió para su tierra. ¿Cuándo volveré a ver a mi amado? Hace tiempo nos encontramos, nos amamos, mas partió para su tierra. Ahora, ¿qué haré? Recordar el día conforta, sin embargo, usar un anillo cultural no puede unirse a ella. Se apaga mi ánimo. Hacia el año 98, y si esto era parte de si se quiere, un programa no de investigación, pero de curiosidad, de ver cómo sonaba, cómo había sonado, formas poéticas en nuestro pasado. Pero una cosa es lo que uno planea y otra cosa es lo que suele ocurrir en la vida, ¿no? Es verdad que sorpresa te da la vida. Así que me enfrenté a una situación límite, difícil de atravesar y difícil de explicar. Así que todo lo que venía haciendo no me sirvió de mucho. A pesar de que esto terminó siendo una performance para 3 voces que yo mismo hacía, porque me sentía como escindido en 3 partes. Bueno, este es el libro, que en realidad nunca fue libro, nunca fue grabado, sí fue performance y sí fue reescrito totalmente. No necesariamente para que entre en el libro, sino porque tenía la necesidad de volver a reformularlo.
Y esa reformulación es la que consta ahora en este libro, en todo caso una selección de esto, para lo cual tomaremos dos pasajes. El primero, toca bailar con la más fea, ¿no? Porque es un momento de desasosiego. Y Roberto hará la última parte, por lo menos de lo que está seleccionado aquí. Digamos que es un momento de relajación. Así que voy a hacer este primer poema, y sí voy a aclarar que esto es, que lo que consta aquí son 5 poemas, hay 2 que son sueños y 3 que son visiones. Y las visiones no es nada del otro mundo. La visión es simplemente quedar tildado, con los ojos abiertos y ver otra realidad. Con absoluta intensidad. Más que un sueño quizás. Así que vamos a hacer esta primera parte y luego Roberto hará la segunda, que se llama Arrobo. Esta primera se llama Ad Infinitum. Allá, pero abarcándolo en tal forma todo que pareciera ya imposible yo de huir a ningún otro, a ningún lado más que a solo ver la ausencia de pupila que me observa. Desde esa bomba y vitrialipse cuyos bordes de sí derraman sanguinolentos capilares, dando señal de enardecido que parece por lo mismo. Y como jabalina que se viene por el aire muy antes de que pueda ningún otro huir a ningún lado en un instante, y como tal, me acierta punza y queda mojonada en este ahora aquí. Y sin que lo que sea parpadee y sin que ofrezcase ante mí el resto de su cuerpo lo que fuera si lo hubiese, pero alcanzado por la ira de quien que o en nombre de, transcurro en la zozobra, en el desalgo. Varado en un presente que no muta entonces, en la pregunta unívoca que me suspende y rinde, se aviva ahora un enrojecimiento súbito del cuadro, una irrupción de zanjas por sobre el todo ojo ese, en un rasgado tegumento que se retrae sobre sí, como arrancándose la propia faz con invisibles manos para dejar, cual mascarada, al descubierto. Y un minuto de anhelo puede que haya desperezadose en el mí más hondo, en el mí expectante por observar en qué otra forma el mundo habrá de izarse, o de contrario, si apartarase cuanto pudiera un siglo entero obrar en llaga, pero no. Bajo el rasgado tegumento se cataratan iguales ríos de ira ensangrentados, sobre igual ojo sin mesura que ya dije sin párpado, que sin pupila dije, que como aquella en la memoria jabalina se viene por el aire y se abalanza aquí y ahora sí, así, ad infinitum sí, malditamente sí, y entonces no. No hay mascarada. No. Arrobo. Me hallo en mir encadenado a brea de respiro, al que le falto, es decir, ido, me hallo estanco, ralo, insuficiente para estando seguir. Sin luego, como que ceso al mover, mi pensamiento que turbio queda, vaya a saber, por cuánto, cuándo, ahora súbito aire encamisado, sí, muéveme el quinto Saturno, eyectar lastre, e inserto aquí, montarme en este impulso que, ¿hacia dónde? Lévame. Pero resulta ser
que sin respuesta y un pasmo cógnito al imbar anochecer se obstina en regresarme una u otra vez al siempre no y al qué. Y en este sin concierto permanezco hasta que vera presencia repentina es convivio que asusa y rescata mi atención. Resplandeciente cuarzo etéreo se diría como columna que desciende, presta, resuelta, en rostro de almendrados ojos, con qué mirar colmado de anhelada calma, extendiendo sus brazos cielo abajo, lo que atino a izar mis fantasmales como un ruego, misericordiosamente asido por quien, ahora sí, hacia sí, álzame, hacia más, dulce dar que es morada y fogón, que es unción y es mudez, lo que es decir, no más que un sol de beatitud, me abunda y soy en paz. Bueno, así llegamos a partir del año 2006, después de un paréntesis, retomo la performance, básicamente. Y la performance a partir de ahí se renueva con el uso de objetos, con el uso de láminas colgadas, desplazamientos, participación de público. Se expande de alguna manera. También recojo esto en el primero de los, porque estos son 2 libros, de los cuales los trabajos, mejor dicho, Performance 1, que fue grabado, y en ese trabajo también hago interpretaciones de poemas de otros poetas, en general argentinos, latinoamericanos, el caso de Augusto de Campos y otro brasileño, bien, no importa, algo de Joyce también y algunos poetas locales, entre ellos Girón, Oliverio. Es decir, que había acá una cuestión de interpretación. Básicamente había como un hilo que une eso y luego el trabajo siguiente, que sí figura aquí, lo conductor que tiene que ver con la, es un eje temático, de la recepción de la obra de arte, o los modos de recepción de obra de arte. Y en este caso voy a leer 2 poemas. El primero de ellos se titula Un oficio. Está dedicado al Víctor Grippo de algunos oficios. Es una obra múltiple en donde Grippo va mostrando los diferentes oficios: albañilería, herrería, carpintería. Y tomo uno de ellos y lo desarrollo aquí. Entrañable frente al resto de las obras, quizá porque conduce con delicioso vértigo a mis años inocentes, haciéndose del cuerpo y la memoria a manos de la masa, del cepillo, del formón,
con el renuevo casi audible de sus hábitos. O tal vez porque devuelve aquel olor intenso que desprende la materia, y donde querría decir polvillo en las narinas, maderas encoladas o malaca en alcohol, en transición hacia unos muebles apropiados como guarida a la hora de los juegos. Aunque diría, para ser más preciso, que dispuesto todo como está, sobre el añoso banco de carpintero, rebasa lo entrañable, desde que transustancia para quien, sin hincarse, se arrodilla y entra en comunión con ese altar de clavos y viruta que permanece inmerso en el silencio del rincón más esquivo de la muestra de arte contemporánea. Y aquí otro modo de recepción de la obra de arte. Este poema en realidad es un episodio de un contenedor, un poema más vasto que se titula Pensador. Pensador porque está basado en, para decirlo rápidamente, en los modos de recepción que tuvo esa obra, que es una obra aparte, toda la historia, en alrededor del pensador. Inclusive, esto tomando el pensador original, el pensador en Francia. Pero esa historia de lecturas contrapuestas continúa aquí. De hecho, nosotros tenemos un pensador en la Salbrea y bien, y hay algunas circunstancias de las cuales fue protagonista. Y aquí una de ellas, que se titula El rato. Y voy a comenzar por el final. Esto está datado, está fechado en Buenos Aires, Plaza Congreso, el 3 de junio de 2015. Quizás algunos o algunas suelen esa fecha. Y dice: la tarde cae como ensangrentada, la performa desnuda, el pensador absorbe, empapelar las rejas que lo separan de acción, observa, de un cuerpo gritado por ausencias, presentes en los afiches, adheridas al ser, también cadenas pintadas, instituciones por despintar, hecho en cuanto un signo, una borradura contra el tan símbolo arroja lo que chorrea, signo escarlata hiriendo la amenazante figura y el propio cuerpo de la mujer. Arte por arte, que instala el rapto de la acepción. Touché, un veredicto del mujerazo en marcha. Una menos, nunca más.
Buenos Aires, Plaza Congreso, 3 de junio de 2015. Bueno, vamos, hasta acá era esto, pero tenemos un minuto, así que... Sí. ¿Eh? Sí, recién nos preguntaba si lee el último. El último. Nosotros le respondimos que sí, no sé ustedes qué opinan. El último en el libro, pero bien, también es parte de este contenedor del pensador. Y merece una pequeñísima explicación. No deberían explicarse los poemas, deberían sustentarse por sí mismos. Pero bueno, en este caso voy a hacer una breve omisión. Está detrás, en realidad, para quien quiera ver. Se llama La Puerta Blanca. Y se refiere a la puerta del infierno, por supuesto, de Rodin. Muchos saben que el pensador coronaba esa puerta del infierno y que el pensador era Dante, luego el poeta, el creador, y después el pensador. Pero entre las versiones de que nunca fue terminada, él nunca la dio por finalizada, la puerta del infierno. Si bien está en Francia, está fundida, pero bueno, medio que lo convencieron para acá, fundimos y después seguí. El tema que él siguió, y lo que siguió fue el desmantelamiento de la puerta. Y hay una versión que está en lo que era el taller de él, en Meudon, que es el yeso, y que se expuso en una exposición internacional. Se expuso, porque si no, no lo estaría diciendo. Que es la puerta sin ninguna de las escenas, que son las escenas de la Divina Comedia. Es decir, que es una obra casi abstracta. Bueno, yo hago una conjetura de eso, que está sacada de una biografía de Rodin, y da por resultado lo siguiente. La Puerta Blanca. Y vuelvo un poquito de refilón a lo que comenté al principio, al golpe de dados de Mallarmé, que inevitablemente voy a nombrar aquí porque es parte de la anécdota. Rodin visita a Mallarmé en Fontainebleau. Quien le adelanta, galeras de jugada que nunca abolirá el azar, en donde blancos de página vierten silencios entre voces visibles en cuerpo que entran, salen, sobrepujando imágenes esquivas, mientras lector no haya asidero sino en sinfónico extravío. El invitado observa, intuye, acaso, que el arte cambia en esas hojas enteramente sus reglas con el siglo al caer, y exhibirá a su turno, desbrozada de imágenes, la puerta, íntimo infierno fuente sendero por la que hace 20 años gira en torno, borrando de sombras prominentes, luces y medias luces que un fondo hecho proscenio esparce en ambas hojas, desborda hacia las jambas por donde trepan dichosas como una enredadera. Alzado la vista ahora sobre el tímpano para no ver la célebre leyenda inscrita ni la presencia del Dante encaramado. En su lugar, 3 sombras blancas asumen el discurso con que esta hoja de yeso clausura su comedia. Conduzco a ningún mito. Despiénsate en la luz.
bendice tu extravío. Muchas gracias a todos por venir. ¿Alguien tiene ganas de hacer una pregunta, decir algo? Está el autor, está el Giuliani, aprovechen. No quiere nada. No, eso no. Solo pueden tirar preguntas, por otras cosas no. Bueno, nada, gracias por acompañarme, por estar conmigo. Una muy linda experiencia para mí. Hacer un poco de revisión de la obra, porque se trataba también de eso, ¿no? Uno siempre medio atolondrado y hace, y cuando mira para atrás le cuesta juntar las partes y un poco dar cómo sigue el camino. Bueno, se trataba de eso, y gracias por compartir la experiencia. Así que bueno, la seguimos afuera.